La raíz de todos los males es el libro de Hugo Alconada, en el que cuenta cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Es un libro que escapa a la lógica del caso, sino que apunta a describir el sistema. Por decirlo de alguna forma, se centra no en el árbol, sino en el bosque. ¿Por qué tomaste esta decisión, Hugo, de hacer así el libro? Porque, como diría en el fútbol, la hinchada pasan los jugadores, pasan los años, pero la dinámica continúa. Y en definitiva aquí lo que empezamos a observar con el correr de los años y sobre todo fue muy interesante, Juan Carlos, lo que pasó después del cambio de gobierno entre el kirchnerismo y Cambiemos, que uno podría decir, bueno, si este eje, por ejemplo, de la corrupción era atinente solo al gobierno anterior, listo, ya quedó atrás. Y cuando de repente empezamos a percibir que hay prácticas que se repiten, jugadores que se repiten, es decir, acá hay un sistema de fondo. Entonces acá lo que tenemos que contar no son los nombres propios, aunque hay muchos, sino en realidad una operatoria. Sin entrar todavía en una comparación con el Lavallato, imaginemos que tenés que hacer una serie de Netflix, así como es el mecanismo en este caso. ¿Cuál sería, en una breve descripción, para leer ahí en pantalla, la descripción del mecanismo que está implícita acá en tu libro? Que aquí el poder en sentido amplio, ¿y qué es esto? Que a menudo nosotros cuando hablamos del poder, pensamos en el político de turno, ¿o no? Y en realidad el verdadero poder excede al político. Yo lo que planteo es que el verdadero poder, que incluye a políticos, empresarios, jueces, fiscales, sindicalistas, periodistas, dueños de medios, la policía, la CIDE, han montado y desarrollado un sistema para la corrupción y la impunidad, para robar y quedar impunes. Y que en definitiva, si me permitís, vos hablaste del mecanismo, y yo te voy a plantear la otra. ¿Te acuerdas de House of Cards? La serie Claro. protagonizada por un personaje que se llama Frank Underwood. Mi impresión es que acá en la Argentina, a Frank Underwood lo dejan en la calle, en calzoncillos en el conurbano. Está bien. Este diagnóstico que trazas en el libro, Hugo, termina siendo desolador y abrumador por la cantidad de datos y el panorama que traza. Y yo pensaba, bueno, también es una forma que tiene el sistema de mostrarse indestructible, ¿no? Y es una forma de autopreservarse, que pareciera que no hay nada contra él que pueda. Sin embargo, en el Hay dos epílogo, datos, ¿cómo? hay dos datos que los pone locos. ¿Cuáles? El primero, la exposición y su consiguiente daño reputacional, ¿sí? Bien. De hecho, a vos también te debe pasar que uno de los aspectos que más incomodan a alguno de estos personajes no es la erradicación de la causa penal, porque justamente el sistema está diseñado para la corrupción y la impunidad posterior. Es decir, vos escribís lo que quieras, a vos te lo deben haber dicho, Juan Carlos. Vos escribís lo que quieras, total, después yo me encargo de arreglar con los jueces y fiscales. A mí me lo han dicho. Ahora, lo que los pone locos es que de repente dejan de ser grandes señores que se pueden florear por los countries de Córdoba y los alrededores, que ya no pueden ir al Jockey Club, que ya no pueden comer en los mejores restaurantes sin que no haya alguien mirándolos acostados. O peor, que con las publicaciones periodísticas tuyas o mías no se termine generando, por ejemplo, una alerta antilavado, un reporte de operación sospechosa, o que se le cierre una cuenta bancaria, o que le cancelen una tarjeta de crédito. Eso es lo que los pone locos, primero. Y segundo, el otro factor que los realmente los preocupa es la presión social. Dicho de otro modo, vamos a hacerlo, Juan Carlos, ¿te parece con un trabalenguas? A ver. ¿Por qué los beneficiarios de un sistema que los enriquece y los mantiene impunes van a querer cambiar ese sistema si cambiando ese sistema van a terminar perdiendo patrimonio y terminando en la cárcel? Tienen que ser estúpidos para cambiar ese sistema, ¿o no? Ujú. Entonces, la única forma de cambiar ese sistema es con una presión social, una presión externa, ajena a los protagonistas y beneficiarios del sistema. Em, Al principio decías que pasan los jugadores, pasan los técnicos y el sistema se preserva. Entre el kirchnerismo y lo que lleva de la administración macrista, ¿qué diferencias más allá de los nombres puntuales has detectado, si es que las hubo, entre esas dos gestiones o esos dos momentos más recientes del sistema que describís en el libro? Creo que las características son que de un lado vos tenías personas que durante el kirchnerismo nada tenían que perder, que llegaron a la función pública lanzados
lanzados. Y por el contrario, durante el gobierno actual vos tenés a personas que vienen con experiencia previa y que tienen otra dificultad, que es el conflicto de interés. Por supuesto que con lo del kirchnerismo estoy simplificando, pues después tenés todo lo sistemático del robo que tenemos y está saliendo a la luz con Cuaderno de la Corrupción. Estoy dando un ejemplo, por Claro. supuesto. ¿Se entiende, Juan Carlos? Ahora, vamos ahora con este gobierno. Lo que tenés ahora es otra dificultad. ¿Cuál es? Que es la idea del conflicto de interés, el tráfico de influencias, el insider trading o lo que se llama en Estados Unidos las puertas giratorias, revolving doors. ¿Qué significa eso? Es un, por ejemplo, experto ejecutivo, alto ejecutivo, suponte, del área de farmacéutico o del área petrolera, que pasa a la función pública y que, en definitiva, cruza del otro lado del mostrador y termina, en teoría, teniendo que controlar, legislar, regular a los muchachos que hasta hace 2 semanas eran sus compañeros de trabajo o se encontraban en los coloquios o seminarios del sector, ¿sí? Y en teoría los tiene que controlar. Y que además aún, el día que se vaya de la función pública, ¿qué va a hacer este señor o señora? Vuelve a cruzar del otro lado del mostrador y vuelve otra vez a ofrecer servicios del mismo sector de donde provenía. De allí es la importancia del desarrollo de un sistema o un servicio de la administración pública. ¿Qué significa? Vos tenés que ir desarrollando expertos en el sector específico que vayan creciendo, que tengan la camiseta puesta del Estado, del sector público, y no importa que venga del otro lado, por un lado sí sabe del métier, del sector, y por otro lado no tiene ningún tipo de interés convergente con el que viene del otro lado del mostrador.